¿Alguna vez sentiste que el rechazo marcó tu vida más de lo que quisieras admitir? Puede que hayas sido ignorado, despreciado o simplemente dejado de lado. Esa herida, aunque invisible, deja un eco profundo en el alma. Pero la palabra de Dios revela algo poderoso. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Este versículo no es solo poético, es una declaración divina de transformación. Hoy veremos cómo, a través de las Escrituras, Dios convierte el rechazo en propósito y el dolor en dirección. Te mostraremos cómo identificar ese rechazo como una señal del deseo de Dios por usarte de forma especial. Profundizaremos en enseñanzas bíblicas que revelan por qué el desprecio de los hombres puede ser la plataforma perfecta para la gloria de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través del rechazo? Por mucho tiempo has creído que el rechazo es una señal de fracaso, una herida que te define o una confirmación de que no fuiste suficiente. Te alejaron, te ignoraron, hablaron de ti sin conocerte. Y cuando más necesitabas una oportunidad, las puertas se cerraron. Quizás incluso pensaste que Dios también se había apartado. Pero hoy quiero revelarte algo que cambiará por completo la forma en que ves ese rechazo. Porque cuando los hombres te desechan, Dios te separa. Cuando el mundo te aparta, el cielo te escoge. Lo que otros ven como desecho, Dios lo levanta como fundamento. Así como está escrito en Isaías 41:9, te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te deseché. Es ahí donde comienza el verdadero propósito. A lo largo de la historia bíblica, los escogidos por Dios no fueron los aplaudidos, ni los populares, ni los más aceptados. Fueron los ignorados, los rechazados, los pasados por alto. Piensa en José. Su historia no comienza con un trono, sino con un pozo. Sus propios hermanos lo vendieron por envidia. Fue despojado de su túnica, separado de su padre y arrojado a una tierra extranjera sin tener culpa alguna. El dolor de ser traicionado por su propia sangre es uno de los rechazos más profundos que un ser humano puede experimentar. Pero ese rechazo no fue una tragedia. Fue la plataforma que Dios usó para colocarlo en el camino del cumplimiento de su destino. En Génesis 50:20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El rechazo fue parte del diseño. Dios no improvisa. Él no te encuentra en el abandono y decide usarte como último recurso. No. Él te elige desde antes que seas formado en el vientre. Jeremías 1:5 lo declara con una claridad incuestionable. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, si Él ya te había escogido, ¿por qué permitiría que otros te rechacen? Porque el rechazo de los hombres es muchas veces el método divino para aislarte, prepararte y lanzarte. Si hubieras sido aceptado por todos, jamás habrías buscado la aceptación de Dios. Si no te hubieran herido, no habrías aprendido a depender completamente de su abrazo. Miremos la vida de David, un joven olvidado por su propio padre cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel. Isaí hizo pasar a todos sus hijos delante del profeta, menos a David. Lo dejó allá, cuidando ovejas, sin siquiera considerarlo digno de ser llamado, pero Dios lo había visto. Y cuando nadie esperaba nada de él, el Espíritu del Señor descendió sobre su cabeza para ungirlo rey. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda una de las verdades más poderosas. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es en ese corazón herido por el rechazo, pero dispuesto a obedecer, donde Dios derrama su propósito. Lo mismo ocurrió con Moisés.
rechazado por su pueblo de nacimiento, apartado por la casa del faraón, incomprendido por los hebreos, exiliado en Madián. El hombre que Dios levantaría como libertador de Israel fue primero desplazado de todos los espacios que deberían haberle dado identidad. Sin embargo, fue en esa tierra lejana, en medio del desierto, donde el fuego de Dios lo encontró. Desde una zarza ardiente, el Señor le habló, y lo que comenzó como un camino de exilio se transformó en una marcha de redención. El rechazo preparó su oído para oír la voz de Dios con claridad. El aislamiento creó el silencio necesario para que su llamado emergiera. Éxodo 3:10 registra ese momento trascendental. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés no fue llamado en el palacio, fue llamado en el lugar donde nadie lo buscaba. Cuando Jesús vino al mundo, también enfrentó el rechazo. La palabra dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Rechazado por los líderes religiosos, incomprendido por sus propios discípulos, abandonado por la multitud que antes lo aclamaba. Su cruz fue levantada por manos que un día lo saludaron con palmas. Y aún así, fue en esa cruz donde Dios manifestó el mayor acto de redención de la humanidad. El rechazo de los hombres no anuló el plan divino, lo activó. Isaías lo profetizó con dolorosa precisión: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:3-5. A través del rechazo vino la redención. A través del abandono vino la gloria. Y esa es la misma dinámica espiritual que se activa cuando tú eres despreciado por el mundo. Dios te está posicionando. Tal vez tú también has sido olvidado por los que más amas, apartado por quienes esperabas apoyo, excluido de lugares donde diste lo mejor de ti. Quizás fuiste traicionado en momentos donde necesitabas respaldo, o marcado por palabras que aún hoy resuenan en tu interior. No eres suficiente, no encajas, no eres como los demás. Pero lo que los hombres llaman defecto, Dios llama diseño. Lo que el mundo desecha, Dios utiliza como piedra angular. Salmo 118:22 declara con autoridad: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este no es solo un versículo, es una promesa viva para ti. Jesús contó muchas parábolas, pero una en especial resalta la forma en la que Dios valora lo que otros desechan: la parábola de la oveja perdida. En Lucas 15, el pastor deja las 99 para ir en busca de la una que se había extraviado. Esa oveja representa a cada persona que fue apartada, ignorada, alejada del redil. Pero a los ojos de Dios era tan valiosa que valía una búsqueda completa. Él no mira cuántos te rechazaron, Él ve cuánto te necesita. No le importó dejarlo seguro, lo estable, lo numéricamente exitoso para ir detrás de un corazón herido. Eso habla de ti, de tu valor, de tu propósito. Quizás te has preguntado por qué tus dones no fueron reconocidos. ¿Por qué, a pesar de dar lo mejor de ti, nunca te eligieron? ¿Por qué no te dieron el lugar que tanto merecías? Pero Dios no necesita el permiso de los hombres para cumplir su propósito en ti. Cuando Él decide levantarte, no hay rechazo humano que lo detenga. La historia de Gedeón lo demuestra: escondido, lleno de miedo, pensando que no era nadie. Pero el ángel del Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón no se veía a sí mismo así, el mundo tampoco, pero Dios sí, porque el llamado no depende de la opinión pública, sino del designio eterno. El rechazo también purifica. Aleja de ti lo que estorba y preserva lo que fortalece. Cuando eres apartado, tienes la oportunidad de encontrarte solo con Dios. Y en esa soledad descubres tu valor. En esa quietud forzada por el desprecio se despierta una revelación profunda de quién eres realmente. Jesús
Se retiraba a lugares solitarios para orar, no por debilidad, sino porque ahí, en lo secreto, se fortalecía para lo visible. Mateo 6:6 lo dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese patrón se repite en todos los que han sido llamados. El rechazo los lleva a lo secreto, y lo secreto los prepara para lo público. Es por eso que el rechazo no debe ser tu vergüenza, sino tu credencial. No es señal de que fallaste, sino de que fuiste separado. Cada puerta que se cerró, cada silencio que dolió, cada traición que marcó, fue un empujón hacia el lugar donde Dios quería encontrarte. En vez de preguntarte, ¿por qué a mí?, comienza a decir, ¿para qué me está preparando Dios? Porque cuando el cielo te elige, no hay rechazo que pueda detener tu destino. La cruz fue un lugar de rechazo total, pero también el punto más alto de la historia de redención. Del dolor más profundo brotó la gloria más grande. Y así como ocurrió con Jesús, ocurrirá contigo. El Padre no desperdicia el dolor. Él convierte el rechazo en fuego, el desprecio en dirección, la herida en testimonio. Y lo hace con una gracia tan perfecta que aquellos que te vieron caer no entenderán cómo estás siendo levantado. Serán testigos de que el mismo que fue rechazado ahora es usado. El mismo que fue ignorado ahora es escuchado. Porque cuando Dios decide obrar, lo hace de manera que nadie pueda atribuirse el mérito. 1 Corintios 1:28 lo expresa sin ambigüedad: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta es tu temporada, no de llorar por lo que no fue, sino de abrazar lo que está por venir. No de lamentar el lugar donde no te recibieron, sino de prepararte para el lugar donde Dios te posicionará. El rechazo no es el final de tu historia, es el comienzo de la historia que Dios sí escribió para ti. Tal vez hoy no lo entiendes del todo, pero llegará el día donde mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no dejarme donde otros me abandonaron. Porque solo los rechazados conocen el poder del abrazo de Dios. Solo los heridos entienden el consuelo del Espíritu, y solo los olvidados se convierten en testigos de la gloria del Padre. ¿Estás listo para ver cómo Dios transforma tu historia? Porque lo que viene no se compara con lo que perdiste. El rechazo fue real, pero el propósito también lo es, y eso lo cambia todo. Cuando el dolor golpea, lo primero que se tambalea es la visión. Es difícil ver propósito donde hay heridas abiertas. Es difícil pensar en dirección cuando lo único visible es el desgarro interno de haber sido rechazado. Pero en el reino de Dios, el dolor nunca es casual. No existe una lágrima que caiga sin que Él la registre. El rechazo, cuando es entendido desde una perspectiva espiritual, deja de ser una interrupción y se convierte en una ruta oculta hacia el cumplimiento del propósito divino. El mismo Dios que permitió que fueras apartado está usando esa separación para procesarte, formarte y llevarte al lugar exacto donde su gloria será revelada en ti. El sufrimiento tiene un lenguaje que transforma. La Escritura nos muestra que detrás del dolor hay una pedagogía celestial. No es un castigo, sino una preparación. No es una pérdida, sino una transición. Romanos 8:28 declara con fuerza eterna: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluido el rechazo, incluido el dolor, incluido aquello que parecía injusto y fuera de lugar. Cada lágrima es contabilizada, cada silencio no recibido es convertido en material de construcción para un destino mayor. Cada traición es redirigida por la soberanía divina
para empujarte hacia lo que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. El propósito no nace en la comodidad. La Biblia lo afirma una y otra vez. Fue en el pozo y no en la casa de su padre, donde José comenzó a caminar hacia su llamado. Fue en el desierto, no en el palacio, donde Moisés fue formado como líder. Fue en el foso de los leones, donde Daniel fue validado por el cielo. Fue en la cueva de Adulam, donde David recibió la estrategia para reinar. Fue en el Getsemaní donde Jesús se alineó por completo al plan del Padre. Hebreos 5:8 lo deja claro. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. No porque antes fuera desobediente, sino porque incluso el Hijo perfecto pasó por el dolor para acceder a la plenitud de su asignación. El sufrimiento afina la obediencia. El rechazo revela la dirección. El quebranto purifica la intención. El corazón humano tiende a buscar atajos cuando se enfrenta al dolor. Pero en la economía de Dios no hay caminos alternativos al proceso. La cruz no se salta, la copa no se evita, el horno de fuego no se esquiva. Cuando Nabucodonosor lanzó a los 3 hebreos al fuego, lo hizo con la intención de destruirlos, pero fue en el horno donde la presencia de Dios se manifestó con mayor claridad. Daniel 3:25 registra la sorpresa del rey. He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El fuego no consumió el propósito, lo reveló, lo confirmó. El dolor no anuló el llamado, lo activó. Es crucial entender que el proceso doloroso no es una señal de que Dios se ha alejado, sino una evidencia de que Él está trabajando. Cuando el orfebre purifica el oro, lo somete a fuego hasta que puede verse reflejado en él. Del mismo modo, Dios permite la presión, no para destruirte, sino para sacar de ti todo lo que no se alinea con su imagen. Malaquías 3:3 lo afirma. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Es una labor delicada, precisa, intencional, y ocurre en el contexto del calor, del dolor, del rechazo. Ahí donde otros no te valoran, Él está refinando tu esencia. Jesús mismo declaró en Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La limpieza implica fricción, el crecimiento exige desprendimiento, y muchas veces lo primero que Dios corta es la dependencia de la validación humana. Para que puedas dar fruto, primero debes ser podado, no hay otro camino. El rechazo actúa como esa herramienta afilada que corta la vanagloria, que separa lo superficial, que remueve lo innecesario. Y aunque al principio parezca una pérdida, en el reino es siempre una ganancia. El propósito escondido detrás del dolor se revela también en el modelo del grano de trigo. Jesús enseñó en Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La caída es necesaria. La tierra representa el aislamiento, la muerte simboliza el desprendimiento, pero el resultado final es multiplicación. El rechazo, al hundirte, está colocándote en el terreno perfecto para germinar, y cuando llegue el tiempo de brotar, nadie podrá detener el fruto que llevarás, porque fue Dios quien sembró, quien regó, quien cuidó tu proceso. Uno de los errores más comunes es interpretar la demora como negación. Sin embargo, la Escritura enseña que el tiempo de espera no es tiempo perdido. Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperar en medio del dolor requiere más fe que caminar en medio del éxito. Y es en esa espera donde Dios fortalece las raíces, ensancha el corazón, incrementa la fe. Lo que el rechazo hizo fue desconectarte de lo superficial para que te ancles en lo eterno. El dolor despoja de adornos y activa lo auténtico. La espera no retrasa el propósito, lo fundamenta.
Cuando el apóstol Pablo escribe sobre su aguijón, deja ver que incluso los instrumentos más usados por Dios pasan por procesos que no comprenden del todo. En 2 Corintios 12:9 el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No fue una promesa de alivio inmediato, fue una afirmación de que el dolor era el lugar donde el poder divino se manifestaría con mayor plenitud. El rechazo no debilita tu llamado, lo posiciona para que el poder de Dios sea evidente. Donde el hombre dice no, Dios establece: aquí me glorificaré. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, podría haber tomado un camino más corto hacia la tierra prometida. Pero Éxodo 13:17 dice que Dios no los llevó por el camino de los filisteos, aunque era más directo, porque no estaban preparados para enfrentar la guerra. En lugar de eso, los condujo por el desierto. Ese desvío no fue castigo, fue protección, fue preparación. El rechazo muchas veces es ese desvío divino que, aunque no lo entiendes ahora, está evitando que enfrentes batallas para las cuales aún no estás listo. El propósito permanece, pero Dios te ama tanto que no permitirá que llegues sin estar forjado. El dolor también revela quién es Dios en niveles más profundos. En medio del rechazo, Él se revela como consolador. En medio de la pérdida, se manifiesta como proveedor. En medio del abandono, se muestra como padre. Oseas 2:14 describe esta intimidad forjada en la aflicción. He aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, lejos de ser un castigo, es el lugar donde la voz de Dios se vuelve más clara. El dolor no solo te transforma a ti, transforma tu relación con Él. El rechazo te vuelve sensible a su voz, dependiente de su guía y consciente de su fidelidad. La Escritura enseña que el quebrantamiento precede a la exaltación. Salmo 34:18 afirma: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es precisamente en ese estado donde el alma está lista para recibir con humildad lo que antes no podría sostener. El rechazo quebranta, pero no destruye. Derriba lo superficial, pero preserva lo eterno. Y es en ese terreno de humildad donde florece el carácter necesario para sostener el propósito que Dios ha preparado. La historia de cada hombre y mujer de Dios en las Escrituras está marcada por momentos de profundo quebranto. No fue en los banquetes donde fueron preparados, sino en los desiertos, en las prisiones, en las noches sin respuesta. Pero fue allí donde se convirtieron en vasijas útiles, en instrumentos afilados, en siervos verdaderos. El rechazo, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en la matriz del llamado. No hay corona sin cruz, no hay gloria sin despojo, y no hay cumplimiento sin proceso. Cuando el Padre permite que seas rechazado, no está negando tu valor, está revelando tu destino. El dolor es la señal de que algo se está formando, y ese algo es mucho más grande que tu herida. El propósito escondido detrás del rechazo está más vivo que nunca. No se trata de entenderlo todo ahora, sino de confiar, de permitir que la palabra te ancle, que la fe te sostenga y que la esperanza te proyecte. Porque lo que viene no es una reparación temporal, sino una restauración completa. Y todo comenzó con un rechazo, uno que no te destruyó, sino que te empujó al encuentro con el plan eterno de Dios. El tiempo de Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. El rechazo que atravesaste no fue una derrota, sino una pausa divina. Esa pausa que desespera a la carne, pero que da forma al espíritu. Hay una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura y que el alma necesita comprender. Cuando el hombre cierra una puerta, Dios está preparando una entrada mayor. Cuando el mundo te relega al último lugar, el cielo está escribiendo la escena donde serás llamado al frente. El rechazo no solo redirige, también retrasa de forma intencional, porque Dios se reserva el derecho de exaltarte en su tiempo. Y cuando lo hace, nadie puede impedirlo.
El apóstol Pedro lo expresó con exactitud en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es cuestión de esfuerzo, ni de conexiones, ni de cuánta aceptación humana consigas. Es cuestión de tiempo, pero no cualquier tiempo. El kairos de Dios, ese momento perfecto donde todo lo que viviste encuentra sentido. La humillación, el quebranto, el silencio, incluso las temporadas donde fuiste olvidado, están entretejidas en la agenda divina como preparación para el día señalado. Cuando llega ese día, ya no importan los que se burlaron, ni los que no creyeron, ni los que te excluyeron, porque cuando Dios exalta, lo hace con una mano tan poderosa que no necesita el permiso de nadie. La historia de Esther es una manifestación de esta verdad. Una joven huérfana, extranjera, en una tierra que no era la suya, sin respaldo político, sin conexiones visibles. Pero Dios la posicionó estratégicamente. Fue ocultada durante un tiempo, procesada en lo secreto, alejada de su contexto anterior, porque el propósito era mayor que su pasado. Y cuando el decreto de muerte amenazó a su pueblo, ella ya estaba en el lugar exacto donde podía intervenir. El rechazo que vivió al principio, como una niña sin familia, fue el mismo que la llevó al palacio. Y en Esther 4:14, Mardoqueo le declara una de las frases más contundentes de toda la narrativa bíblica. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ese es el eco del cielo sobre cada vida que ha sido despreciada. Tal vez fuiste posicionado precisamente para este tiempo. La exaltación que proviene de Dios no se puede forzar. Cada intento de adelantarse a su voluntad termina en desgaste, frustración y vacío. En cambio, cuando uno espera en el proceso, aunque duela, aunque se extienda, la recompensa siempre supera las expectativas. En Proverbios 18:16 se nos enseña: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. No es tu currículum, no es tu historia personal, es el favor de Dios lo que abre el camino. El rechazo de ayer se convierte en la plataforma de visibilidad cuando llega el tiempo señalado. Los que no te reconocieron antes tendrán que ver cómo Dios te coloca en lugares donde solo su mano puede llevarte. A menudo, el proceso previo a la exaltación es tan intenso que muchos se rinden antes de tiempo. Pero Isaías 40:31 promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El secreto no está en correr, sino en esperar, porque al que sabe esperar, Dios lo eleva. Y esa elevación no es momentánea ni superficial, sino firme, estable, sostenida por la fidelidad divina. La espera no fue en vano. Cada día que fuiste desestimado, cada noche donde sentiste que no había fruto, cada conversación donde fuiste ignorado, todo fue registrado por el cielo. Y ese registro celestial tiene fecha de cumplimiento. Los salmos están impregnados de esta dinámica espiritual. David, ungido por Samuel, tuvo que huir, esconderse, ser perseguido y calumniado antes de llegar al trono. No se impuso, no manipuló, no forzó su destino, supo esperar. En el Salmo 75:6-7 declara con convicción: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. La exaltación no proviene de influencias humanas, no está en la opinión de los poderosos, no se compra, no se negocia. Solo Dios decide a quién levanta y cuándo lo hace. Y cuando decide levantar a alguien, lo hace delante de los mismos que lo ignoraron. El rechazo tiene un propósito aún más profundo: preservar tu corazón de la gloria falsa. Si hubieras sido exaltado cuando más deseabas ser reconocido, tal vez te habrías creído el centro.
Tal vez habrías confundido el aplauso con la validación divina. Por eso el rechazo es necesario, porque guarda tu corazón de la vanidad, porque purifica tu intención. Y cuando por fin llega la exaltación, ya no necesitas que los hombres te aplaudan. Solo quieres que Dios sea glorificado. Esa es la verdadera señal de que estás listo para ser levantado. Cuando Jesús enseña sobre el reino de los cielos, constantemente revierte los esquemas humanos. En Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El rechazo es una humillación permitida. No te eligieron, no te celebraron, no te incluyeron, pero cada uno de esos momentos sembró humildad en ti. Y esa humildad es la antesala de la exaltación que viene de lo alto. El reino se mueve en direcciones contrarias al sistema del mundo. Y lo que aquí parece pérdida, allá es ganancia. Lo que aquí es olvido, allá es posicionamiento. Dios no exalta sin propósito. No lo hace para engrandecer egos, sino para establecer su voluntad en la tierra. Cuando levanta a alguien, lo hace con una misión clara, con una tarea específica. Jesús fue levantado, pero no en un trono humano, sino en una cruz. Y desde ese lugar de máxima humillación, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:9-10 lo declara con poder, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El camino a la exaltación pasó por el rechazo más brutal, pero fue ese trayecto el que le dio autoridad total. Cuando el tiempo de Dios se manifiesta, no hay argumento que pueda oponerse. Nadie podrá decir que fuiste producto de una casualidad o de una estrategia humana. Serás testimonio viviente de que Dios honra a los que le honran, que el que permaneció en el secreto será recompensado en público. Mateo 6:6 así lo promete. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no es monetaria ni superficial. Es honra divina. Es cumplimiento de propósito. Es el eco del cielo manifestándose en la tierra a través de tu obediencia silenciosa. Es importante entender que la exaltación no es un fin, sino un medio. No es el objetivo último, sino el instrumento que Dios usa para bendecir a otros. Así como José fue exaltado para preservar a una nación, así también tú serás posicionado no por vanidad, sino por asignación. Génesis 41:41 lo confirma cuando Faraón le dice a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Pero antes de ese momento, hubo años de oscuridad, prisión, olvido, el rechazo de sus hermanos, la traición de la esposa de Potifar, el olvido del copero. Nada de eso impidió el cumplimiento del plan de Dios. Todo fue parte del calendario eterno. Dios no se impresiona por la rapidez. Él se mueve en firmeza, y cada vez que retrasa una puerta es porque está perfeccionando el carácter del que entrará por ella. La exaltación sin carácter destruye. Por eso el rechazo no es solo protección, es formación. Es el espacio donde se filtran las motivaciones, donde se prueba la fidelidad, donde se quiebra el orgullo. Y solo después de ese proceso, la promoción celestial se manifiesta. Muchos en la Escritura fueron promovidos sin buscarlo. Daniel fue elevado al segundo lugar del reino por su integridad. No hizo campaña, no se postuló, no pidió reconocimientos, simplemente permaneció firme en medio de la presión. Y cuando la mano de Dios lo levantó, ningún decreto ni oposición pudo detenerlo. Daniel 6:3 lo describe con precisión. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese espíritu no se forma en la aceptación, sino en la oposición. No se forja en la comodidad, sino en el rechazo.
Cuando Dios decide exaltarte, lo hace por completo. No te añade a la mesa, te da tu propio lugar. No te inserta a la fuerza, te posiciona con propósito. Y ese posicionamiento trae con él favor, respaldo, autoridad. El mismo que fue rechazado es ahora el que determina el rumbo. El mismo que fue apartado ahora es el que sostiene a otros. La exaltación es siempre proporcional a la profundidad del proceso. Cuanto más profundo el rechazo, más firme será el establecimiento. Por eso no temas si aún no ha llegado tu momento. No malinterpretes el silencio de Dios. No caigas en la trampa de creer que fuiste olvidado. Porque si has sido procesado en lo secreto, si has permanecido fiel en medio de la oposición, si no has cedido a la amargura, entonces la exaltación ya ha sido decretada en el cielo. Solo espera, el día llegará, y cuando llegue no tendrás que explicarte. Tu fruto hablará, tu paz testificará, tu autoridad será evidente. Y todos verán que fue Dios quien te levantó. La necesidad de ser aceptado por los hombres ha debilitado a muchos que fueron llamados por Dios. El alma que no ha sido sanada del deseo de aprobación humana termina comprometiendo su obediencia. Muchos no han fallado porque no tenían fe, sino porque su mirada seguía buscando la validación de otros. Cuando el rechazo duele más que el silencio de Dios, es porque aún no se ha entendido el valor de ser aprobado por el cielo. La verdadera libertad espiritual comienza cuando comprendes que no necesitas ser entendido, celebrado ni reconocido por el mundo para ser eficaz en el reino. Las Escrituras revelan una y otra vez que quienes agradan a Dios muchas veces desagradan a los hombres. El profeta Jeremías fue un instrumento poderoso en medio de una generación que no quería escuchar. Fue llamado desde el vientre, apartado para hablar en nombre de Dios, pero su mensaje lo volvió impopular, despreciado, incluso perseguido. Jeremías 1, 18, 19 nos revela la intención divina desde el principio. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No le prometió aceptación, le prometió respaldo. No le prometió comprensión, le prometió presencia. Ese es el sello de los verdaderos siervos. Son sostenidos por Dios, no por la opinión pública. La búsqueda de aprobación externa es un terreno resbaladizo. Conduce al doble ánimo, debilita la convicción y diluye el mensaje. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo lo afirma sin titubeos. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La fidelidad a Dios exige una renuncia consciente a la necesidad de aceptación, porque el reino opera con criterios opuestos a los del sistema humano. Lo que aquí se celebra, allá puede ser ignorado, y lo que aquí se desprecia, allá puede ser corona. El rechazo de los hombres no disminuye tu valor. La aprobación de Dios no necesita ser votada. Cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel, vio a Eliab y pensó que ese era el escogido por Dios, pero el Señor lo interrumpió con una palabra clara en 1 Samuel 16:7. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El criterio de Dios jamás ha sido la popularidad ni la apariencia. Es la pureza del corazón lo que Él aprueba. Por eso el que ha sido aprobado por Dios no necesita evidencias visibles. Su certeza no depende del reconocimiento externo, sino de la convicción interna de haber sido enviado por el Altísimo. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, fue constantemente cuestionado por las autoridades religiosas. Su enseñanza confrontaba, su proceder escandalizaba, su autoridad incomodaba. En Juan 12:43 se revela por qué muchos no creían, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa frase es un espejo para toda generación. Cuando el corazón ama más el reconocimiento que la verdad, termina rechazando a aquel que lo puede salvar.
Pero cuando se ama la gloria de Dios, se puede caminar solo, ser incomprendido, ser marginado y aún así permanecer firme, porque se sabe que se está en el camino correcto, aunque no tenga aplausos. La seguridad espiritual no proviene de la cantidad de seguidores, sino de la certeza de haber sido enviado. Juan el Bautista vivió en el desierto, vestía de manera inusual y no hizo milagros. Sin embargo, Jesús dijo de él que no había nacido de mujer otro mayor. El respaldo de Dios no siempre se traduce en fama, muchas veces se traduce en silencio, en constancia, en firmeza, en permanecer en la verdad cuando otros la cambian por aceptación. Juan 5:44 expresa una pregunta que aún resuena en los corazones que anhelan aprobación. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? La fe auténtica no puede crecer donde hay idolatría a la aceptación. La aprobación de Dios produce un tipo de paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que permanece incluso cuando todo se vuelve adverso. Es esa seguridad interna que tenía Daniel cuando oraba sabiendo que sería lanzado al foso. Es la convicción que sostuvo a Esteban cuando predicó a una multitud que ya había decidido apedrearlo. En ambos casos, la fidelidad no fue motivada por la reacción de la gente, sino por la certeza de estar caminando en obediencia. Esa es la diferencia entre quien vive para ser aceptado y quien vive para ser aprobado. Uno se desgasta, el otro se fortalece. Uno se acomoda, el otro permanece. Cuando el alma se libera del deseo de agradar a todos, comienza a descubrir su verdadera voz. Esa voz que estaba ahogada por el miedo al juicio, por la presión de encajar, por la constante expectativa del qué dirán. Pero en la presencia de Dios, todo eso se disuelve, porque allí se revela que el único juicio que importa es el del cielo. Romanos 14:4 lo plantea con claridad. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nadie puede invalidar lo que Dios ha validado. Nadie puede descalificar lo que el cielo ya aprobó. El peligro de depender de la aprobación humana es que te vuelve vulnerable a la manipulación. Comienzas a cambiar lo que predicas, cómo vives, incluso lo que crees, con tal de no incomodar. Pero el llamado de Dios no se negocia. La verdad no se ajusta para mantener amistades o posiciones. La fidelidad al cielo muchas veces te costará la simpatía de la tierra, pero cada pérdida temporal, por causa de la obediencia, produce un fruto eterno que no puede ser comparado. 2 Corintios 4:17 declara: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria que proviene del cielo no necesita ser comprendida, solo obedecida. El rechazo que viene como consecuencia de la verdad es más valioso que la aceptación que nace de la hipocresía. Jesús lo dijo en Lucas 6:26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Las voces que nunca son perseguidas por lo que dicen, muchas veces no están diciendo lo que deben. La comodidad no es señal de bendición cuando se trata del mensaje del reino, porque la luz siempre incomoda a las tinieblas. Y el que habla con autoridad del cielo inevitablemente confrontará estructuras terrenales. Ser aprobado por Dios es caminar en integridad cuando nadie aplaude. Es permanecer firme cuando todo alrededor presiona para rendirse. Es sostener la convicción cuando otros se venden. Es guardar el corazón cuando la calumnia toca a la puerta. Es hablar la verdad, aunque el precio sea el rechazo. Pero esa firmeza no queda sin recompensa. Apocalipsis 3:8 lo dice con fuerza. He aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la clave. No se trata de cuántos te siguen, sino de si guardaste su palabra. No se trata de cuánta fuerza tienes, sino de si no negaste su nombre. Agradar a Dios es una decisión diaria. No es un estado emocional ni una temporada de entusiasmo. Es un estilo de vida que dice no al ego, a la carne, a la tentación de impresionar. Es elegir el camino estrecho cuando todos toman el ancho. Es aceptar que a veces caminarás solo, pero nunca estarás sin respaldo. Porque aunque el mundo no lo vea, el cielo te observa. Aunque los hombres no lo reconozcan, los ángeles lo celebran. Y aunque el sistema te cierre las puertas, Dios siempre tendrá una que nadie podrá clausurar. Ser aprobado por Dios no significa perfección, sino rendición. No significa que nunca fallarás, sino que cada vez que caigas, correrás a sus pies. Significa que tu corazón no busca plataformas, busca comunión. No desea ser visto, desea ser hallado fiel. No necesita títulos, necesita estar en el centro de la voluntad divina. Es ese tipo de vida la que produce frutos que permanecen. Juan 15:16 lo afirma con contundencia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La elección de Dios no fue basada en tus méritos, sino en su propósito. Y quien ha sido elegido por Él ya no necesita competir por el reconocimiento de nadie. La fidelidad sin audiencia es la prueba más pura de la adoración. Cuando nadie mira, cuando nadie reconoce, cuando todo parece estar en silencio y aún así permaneces, ahí es donde se forja la verdadera aprobación. No en los escenarios, sino en la intimidad. No en la popularidad, sino en la obediencia constante. Porque el verdadero siervo no sirve por aplausos, sino por amor. Y ese amor es el que sostiene cuando el rechazo aparece. La historia de la viuda que echó 2 blancas en el templo es prueba de que Dios no mide como el hombre. Mientras muchos daban grandes cantidades y eran celebrados, Jesús señaló a esa mujer como la que más había dado. No por la cantidad, sino por la intención. Marcos 12:43-44 registra sus palabras. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios ve lo que el ojo humano no percibe y aprueba lo que el sistema nunca valorará. Cuando entiendes que la mirada de Dios es suficiente, todo cambia. Ya no necesitas demostrar nada, ya no te esfuerzas por impresionar. Tu meta es agradar al único que ve en lo secreto, al único que conoce las verdaderas intenciones, al único cuyo juicio es justo, y en esa libertad encuentras descanso, encuentras identidad, encuentras propósito. El rechazo pierde poder cuando ya no estás atado a la necesidad de ser aceptado. La crítica ya no hiere cuando tu oído solo está afinado a la voz del pastor. La soledad ya no paraliza cuando sabes que el cielo te respalda. Porque el que vive para Dios camina con una autoridad que no depende del entorno. Y esa autoridad es la que sostiene cuando las multitudes se van, cuando los amigos callan, cuando los líderes dudan. Es la certeza de haber sido llamado, aprobado, enviado por el Altísimo. Cuando el alma ha sido herida por el rechazo, se vuelve vulnerable al autoengaño. Comienza a asumir que por no ser aceptada, ya no es digna de amor, ya no tiene valor, ya no hay posibilidad de redención. Esa distorsión, silenciosa pero persistente, instala pensamientos que contradicen la verdad de Dios. Porque donde Él ve propósito, la mente herida ve vergüenza. Donde Él declara identidad, el corazón dolido escucha condena. Pero la Escritura no deja espacio a la confusión. Fuiste creado con intención, llamado con propósito y restaurado con poder.
ningún rechazo humano puede borrar lo que el cielo escribió sobre ti. El problema comienza cuando se permite que las heridas definan la identidad. Es ahí cuando el enemigo susurra sus mentiras con más insistencia, haciéndote creer que el rechazo es señal de que algo en ti está mal, que no eres suficiente, que Dios te ha olvidado. Pero esas conclusiones son incompatibles con la palabra. Isaías 49, 15, 16 responde con firmeza a esa angustia. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Lo que otros no valoran, Dios lo tiene grabado. Lo que para algunos fue desecho, para Él es tesoro eterno. Uno de los ataques más persistentes del rechazo es la tentación de asumir una identidad equivocada. Pero toda identidad falsa es un obstáculo para el propósito. Por eso Dios confronta, renueva y afirma. Como lo hizo con Gedeón, que se escondía, temeroso, creyendo que era el menor, el más débil, el olvidado. Pero el ángel del Señor le llama con las palabras exactas que Dios había pronunciado desde el principio: varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Su situación no era su identidad, su dolor no era su nombre, su pasado no era su destino. El rechazo que vivió no cambió lo que Dios ya había dicho. Cuando se cree la mentira del rechazo, se renuncia sin saberlo a las promesas que fueron entregadas. Se vive por debajo del llamado, se decide desde el miedo, se actúa desde la carencia. Y lo más trágico es que se comienza a desear menos, a conformarse con migajas cuando el Padre ya había preparado la mesa. Pero la voz de Dios aún resuena con poder en Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos, no por méritos, sino por identidad. Herederos no por aceptación humana, sino por elección divina. El deseo de Dios es restaurar no solo tu camino, sino tu percepción. Que veas con claridad lo que el rechazo ha querido distorsionar. Que no te definas por el abandono de otros, sino por el abrazo eterno del Padre. Que no determines tu futuro por lo que perdiste, sino por lo que se te ha prometido. Efesios 1:4 afirma que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa elección antecede a cualquier desprecio. Esa elección es más antigua que cualquier palabra hiriente. No fuiste improvisación, no fuiste error, fuiste parte de un diseño eterno. El enemigo siempre atacará donde sabe que hay promesa. Si intenta robar tu identidad, es porque sabe que desde ahí se activa tu destino. Por eso Jesús fue tentado justo después de ser declarado públicamente como hijo amado. En el desierto, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, Mateo 4:3, cuestionando lo que el cielo acababa de confirmar. Así actúa el rechazo, intenta poner en duda lo que ya fue establecido. Pero Jesús no respondió desde la emoción, respondió con la palabra. Y cada vez que fue tentado, reafirmó su identidad en la verdad divina. Esa es la estrategia que desactiva el efecto del rechazo. No argumentar con la herida, sino declarar lo que está escrito. La sanidad no ocurre ignorando el dolor, sino enfrentándolo con la verdad. La Escritura no minimiza el rechazo, pero lo redime. Salmo 147:3 proclama con certeza: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que niega el quebranto, sino que lo transforma. No dice que olvida la herida, sino que la cubre con compasión. Y esa sanidad permite volver a ver con claridad, volver a desear lo que el dolor había silenciado, volver a soñar sin temor al rechazo, volver a caminar con seguridad. Cuando el alma vuelve a alinearse con la verdad de Dios, el deseo renace. No el deseo de aprobación, sino el deseo de obediencia. No el deseo de aplauso, sino el deseo de comunión. No el deseo de encajar, sino el deseo de agradar. Porque ya no se camina
desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde la plenitud de saber quién se es. Filipenses 2:13 revela esa dinámica poderosa. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él restaura tu querer, Él alinea tu deseo, Él transforma lo que parecía perdido en la base de una nueva dirección. La gracia no solo perdona, también reposiciona. Cuando Pedro negó a Jesús, su culpa podría haberlo destruido. El rechazo que sintió después de su caída fue profundo, pero Jesús no solo lo perdonó, lo reinstaló. Le preguntó 3 veces si lo amaba y con cada respuesta lo envió a apacentar sus ovejas. Juan 21 es testimonio de que el amor de Dios no solo restaura, también confía, porque el deseo de Dios no es castigar al que fue herido, sino levantarlo, empoderarlo, confiarle una vez más su obra. Nadie que ha sido sanado por el rechazo vuelve a desear lo mismo, porque ya no necesita llenar vacíos, ya no busca desde la carencia, ya no negocia su dignidad. Ahora desea desde la revelación, desde la certeza de que fue amado primero, desde la convicción de que no necesita ser aceptado por todos, solo aprobado por uno. Y ese deseo, cuando es limpio, cuando es verdadero, se convierte en fuego que no se apaga, se convierte en impulso que no depende del entorno, se convierte en fruto que permanece. ChatGPT dijo: cuando el rechazo deja de doler como una herida abierta y empieza a percibirse como una dirección divina, entonces comienza una transformación que no solo sana, sino que activa. Lo que parecía un cierre definitivo se convierte en el inicio de algo mayor. Dios no deja cabos sueltos ni desperdicia sufrimientos. El mismo rechazo que pareció detener tu avance es el que ahora empuja tu obediencia. Ese dolor que parecía una pérdida se transforma en el empuje necesario para redirigir tu vida hacia lo que verdaderamente fuiste llamado a vivir. Porque lo que no te destruyó, ahora te posiciona. El llamado no siempre llega en medio del éxito. Muchas veces es el resultado de una crisis, de una pérdida, de un vacío, de una temporada en la que todo lo conocido colapsó y solo quedó la voz de Dios diciendo: levántate. Cuando Saulo de Tarso fue derribado camino a Damasco, su caída no fue una derrota, fue un redireccionamiento. Hechos 9 muestra con claridad que aquel encuentro no fue castigo, sino activación. Dios le habla y lo llama por su nombre. Le cierra un camino y le abre otro. Lo aparta de su antigua misión para revelarle una completamente distinta. Lo que parecía una interrupción era en realidad una redirección hacia su destino profético. Así actúa Dios cuando permite el rechazo. Corta vínculos que no suman. Cierra puertas que distraen, derriba plataformas humanas para construir fundamentos eternos. El alma que se rinde en ese momento, que no pelea contra el proceso, sino que se alinea a la voz del Espíritu, encuentra una nueva ruta. No la que imaginó, sino la que estaba escrita desde antes. Proverbios 3, 5, 6 enseña que si confiamos en el Señor con todo el corazón y no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, Él enderezará nuestras sendas. El rechazo hace precisamente eso: desvía lo humano para revelar lo divino, corrige lo carnal para establecer lo espiritual. Cuando Dios redirige, también redefine, porque no puedes avanzar al nuevo lugar con la mentalidad del antiguo. La renovación comienza en el interior. Romanos 12:2 lo deja claro: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa transformación no es estética, es espiritual. El rechazo rompe la vieja estructura mental para que puedas recibir una visión más alta. Dios no solo quiere llevarte a un nuevo lugar, quiere formarte para que puedas sostener lo que viene. El llamado, cuando es entendido, pone en orden todo lo anterior.
Lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Las puertas cerradas, las voces que se apagaron, los espacios donde no fuiste bienvenido, todo eso ahora cobra significado. El rechazo fue el lenguaje que Dios usó para ubicarte, para sacarte de la comodidad, para hacerte depender solamente de Él. En 2 Corintios 4:7 se afirma que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No eres el resultado de una casualidad, eres portador de un encargo celestial, y ese encargo fue desatado cuando dejaste de resistir el proceso. Hay una línea invisible que se cruza cuando decides dejar de lamentarte por el rechazo y comienzas a caminar como enviado. A partir de ahí, ya no defines tu vida por lo que perdiste, sino por lo que se activó. Porque el rechazo no te redujo, te impulsó, no te desubicó, te reposicionó, no te robó valor, te reveló propósito. Y cuando eso ocurre, el corazón ya no pregunta por qué, ahora declara con firmeza para qué. ChatGPT dijo: cuando Dios permite que pases por el rechazo, no está cerrando puertas, está afinando tu oído, porque solo en el silencio de la aprobación ausente es que su voz se vuelve más clara. No te está quitando valor, te está quitando ruido. El rechazo no solo te ha redirigido, no solo te ha transformado, no solo te ha revelado propósito, también te ha hecho más sensible, más discernido, más dependiente. Has aprendido a leer los tiempos, a callar cuando no hay que responder, a discernir cuando una oportunidad no es asignación y a reconocer cuando es Dios quien habla, aunque todos callen. En el mundo espiritual, lo que parece pérdida a menudo es preparación para el peso de gloria que se te ha confiado. El rechazo no te debilita si entiendes que estás siendo calibrado. Hay una precisión divina en lo que has vivido. Cada estación de rechazo te ha enseñado a no correr detrás de voces vacías, a no mendigar atención, a no negociar lo que el cielo te dio por diseño. El rechazo desarrolló en ti una resistencia que ahora te permite sostener el llamado sin distraerte por lo que otros piensan o esperan. Eso no se logra con elogios, se forma en la forja de la incomprensión. Dios no está interesado en tu comodidad, sino en tu madurez. Y a veces la única manera de alcanzarla es permitiendo que seas confrontado por la ausencia de lo que creíste necesitar. Cuando te diste cuenta de que no te quedaba más opción que depender de su voz, entonces descubriste que su voz era suficiente. No necesitabas reconocimiento, necesitabas convicción. No necesitabas público, necesitabas raíz. Y eso es lo que tienes ahora, una raíz profunda, estable, firme. No porque todo salió como esperabas, sino porque aprendiste a adorar cuando nadie miraba, a permanecer cuando nadie creía, a avanzar cuando todo decía que te detuvieras. El rechazo que antes dolía, ahora ya no define, porque fuiste afirmado en la verdad eterna, esa que no cambia con el aplauso o el abandono. Fuiste enseñado por Dios, moldeado en su horno, pulido con su fuego. Y ahora llevas en tu espíritu una certeza que no te fue dada por palabras humanas, sino por revelación. Sabes que no te movió una herida, sino una asignación. No te levantó el orgullo, sino la gracia. Y esa certeza es la que te permite caminar ligero, sin necesidad de demostrar nada, sin urgencia por ser visto, sin ansiedad por ser comprendido. Ahora sabes que el rechazo no fue el final, sino la señal. No fue un error, fue el principio. No fue castigo, fue activación. Lo que otros llamaron fracaso, Dios lo usó como plataforma. Y lo que parecía la voz del desprecio fue en realidad el eco de un cielo que te estaba llamando más alto. Porque cuando Dios tiene un plan, incluso el rechazo se vuelve aliado. Cuando Dios tiene una misión,
Incluso las heridas se convierten en estrategias. Y cuando Él decide usarte, no hay hombre que pueda detenerlo. Ya no caminas con temor, ahora caminas con propósito, porque sabes que fuiste escogido desde antes, entrenado en lo secreto, aprobado en lo invisible, y ahora eres útil en lo eterno. La pregunta que una vez te desgastó, ¿por qué me rechazaron?, ya no tiene poder sobre ti, porque has entendido que al final el rechazo no te destruyó, te lanzó, y eso cambia todo.